Muy buenos días a todos. El día de hoy tenemos el seminario que nos impartirá el doctor Julián Valdés y les voy a comentar brevemente acerca de su semblanza. El doctor Víctor Julián Valdés Rodríguez realizó sus estudios de licenciatura en investigación biomédica básica de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose con honores en 2004. Del 2005 al 2012 realizó sus estudios doctorales también en la UNAM, donde identificó y caracterizó una nueva familia de proteínas involucradas con el transporte de colesterol. En 2012, el doctor Valdés se incorporó como postdoctorante en el Hospital Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, y durante este periodo trabajó para entender el papel de la epigenética en la regulación de la diferenciación de células troncales. Durante sus estudios postdoctorales, el doctor Valdés contó con el apoyo de la beca Pew Latin America Fellow, que otorga la Pew Charitable Trust de Estados Unidos, una competitiva y prestigiosa beca postdoctoral. Como resultado de su estancia postdoctoral, el doctor Valdés se entrenó en técnicas y metodologías de vanguardia en el campo de la biología molecular y la bioinformática para el estudio de la expresión genética y epigenómica a escalas globales. En 2018, el doctor Valdés se incorporó como investigador al Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, donde actualmente dirige el Laboratorio de Epigenética y Medio Ambiente. En su laboratorio explora la relación entre el medio ambiente y la epigenómica y el epigenoma, perdón, y cómo esto afecta la expresión genética tanto en condiciones normales como en enfermedades, desde la hiperglucemia y la inflamación asociada con el VIH hasta cambios conductuales en las neuronas de animales. Su laboratorio emplea técnicas de biología molecular y celular de vanguardia, incluyendo la secuenciación de célula única y la edición genética. Ha participado en la publicación de 27 artículos en revistas internacionales, es tutor de licenciatura y posgrado, y ha sido receptor de reconocimientos como el Premio en Investigación Biomédica Rubén Lisker, Fundación UNAM para la Innovación Farmacéutica y el Premio Canifarma. Y bueno, sin más, los dejo con la presentación del doctor. Adelante, doctor, por favor. Pues muchísimas gracias por la amable presentación y por la invitación, Paola. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes, ver a Paulina, a Lenin, a personas conocidas desde que éramos estudiantes. Pues muchos saludos a todos. Desafortunadamente no pude ir de manera presencial esta vez, pero bueno, aquí estamos virtualmente. Una pregunta, ¿ven mi presentación y ven mi cursor? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues otra vez muchas gracias por la invitación. El título de mi trabajo es Memoria metabólica inducida por hiperglucemia, estrategias para revertirla. Entonces, a mí siempre me gusta empezar mis seminarios con estos conceptos, que un individuo o una célula debe adaptarse a las condiciones ambientales que están cambiando en todo momento. Y entonces, como nos enseñaron desde la preparatoria, cualquier fenotipo, ya sea de una célula, de un individuo, emerge entre la interacción entre el medio ambiente y el genoma. Los genes que tenemos, ahora sí que el pool genético que tenemos y las condiciones ambientales cambiando. Pero en mi laboratorio pensamos que aquí hay un tercer jugador, que es la epigenética. Ahorita les voy a explicar un poco más qué es la epigenética o cómo la concebimos nosotros, pero para nosotros el epigenoma es un sustrato flexible, a diferencia del genoma, capaz de adaptarse y responder a los cambios ambientales. ¿Qué entendemos o nosotros por epigenoma o epigenética? Esta es una definición de David Alice en 2016. La epigenética son cambios heredables en la estructura y compactación de la cromatina que alteran la expresión genética sin alterar la secuencia de DNA. Esta sería como una definición clásica. El heredable lo recalqué porque pues, eso era la definición clásica de epigenética, pero hoy pues podemos tener regulación epigenética en ausencia de divisiones celulares. Entonces, bueno, ahí es un debate activo. ¿Y a qué me refiero o sea, cambios en la expresión genética sin alterar la secuencia de DNA? Pues esto se vio desde las primeras imágenes de microscopía electrónica, donde se veía el núcleo celular y se veían regiones más claras y más oscuras. Las regiones más claras es lo que hoy conocemos como eucromatina o cromatina verdadera,
que es una cromatina DNA con las histonas menos compactado, que usualmente se relaciona con transcripción activa, mientras que había otras regiones en el núcleo más oscuras que era heterocromatina más compactada y que usualmente se correlacionaba con genes silenciados, aunque por supuesto hay excepciones que comprueban la regla. Aquí lo que estoy representando en estas caricaturas son las histonas. Las histonas son estos complejos multiproteicos de 8 histonas, de hecho, y alrededor está el DNA. Y son las modificaciones químicas de las histonas del DNA, que a lo mejor han oído que se puede metilar también, cambios en el posicionamiento de nucleosomas, cambios en la estructura del genoma dentro del núcleo y cambios en la accesibilidad de la cromatina. Son todos estos jugadores lo que alteran o que pueden influir la expresión de un gen, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que todas nuestras células tienen el mismo genoma, pero tienen distintos epigenomas, porque estos cambios epigenéticos van a ser linaje y tejido específico y también van a ser, como decía en una diapositiva anterior, van a ser intercambiables estos estados, incluso en el mismo tejido, y van a ser influidos por el ambiente. Entonces, esto sería como una overview un poco breve de lo que es la epigenética o cómo entendemos la epigenética. Pero bueno, ¿qué pasa en un contexto patológico, ¿no? Que es el motivo de la charla del día de hoy. Esto, como lo que les estaba hablando, es en condiciones normales, pero en un medio ambiente patológico, ¿qué está pasando, no? Un medio ambiente patológico también puede ser inducir un cambio epigenético y algo como los cambios epigenéticos se pueden heredar de división celular en división celular. Un ambiente patológico podría en teoría, establecer una memoria epigenética patológica, la cual se perpetúe a pesar de que ya no estén presentes los estímulos patológicos iniciales. Entonces aquí tendríamos un fenotipo patológico que se hereda. En este trabajo en particular, ¿qué nos interesó o qué ambiente patológico nos interesó estudiar? La glucosa. ¿Y por qué la glucosa como un ambiente patológico? Pues bueno, me voy a saltar esto un poquito. ¿Por qué un ambiente por qué nos interesó la glucosa? Pues es muy obvio, por la diabetes. Este es como mi slide de diabetes en México. Estos son datos que todos conocemos, pero bueno, los voy a repetir. México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial de países afectados por la diabetes. El 15% de la población, aproximadamente 12 millones de personas, la padecen. Un tercio desconoce su diagnóstico, 5 millones desconocen su diagnóstico. Estas son estadísticas tremendas. Solamente el 6% está bien controlado, el 38% está mal controlado y casi el 60% está muy mal controlado de estos 12 millones de personas, ¿no? Entonces es una emergencia nacional. Es la tercera causa de muerte al año, con 150,000 defunciones. Y lo peor es que estos números van a empeorar. Se espera que para el 2045 haya 22 millones de personas afectadas por diabetes. ¿Y por qué es tan dañina la diabetes? Bueno, porque se asocia a una serie de comorbilidades y patologías, ¿no? Hipertensión, nefropatía, neuropatía, infartos cerebrovasculares, derivados de la arteriosclerosis, la ceguera, ¿no? Todos hemos oído hablar de estas patologías asociadas. Y aunado a que muchos pacientes no están identificados o tienen un mal control, pues el desarrollo y el avance de estas comorbilidades, pues lleva a complicaciones a largo plazo, a pérdida o sea, pérdida de la calidad de vida y bueno, todos conocemos estas cosas. Ahora, ¿qué pasa en la diabetes? Porque hablamos como estas son las patologías de la diabetes, pero molecularmente, ¿qué es lo que ocurre ay, perdón, se me salió, ay, perdón, ya, perdón, se me salió el Zoom. Ya ven todo bien, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, es que se me salió. ¿Qué pasa molecularmente? O sea, tenemos la hiperglucemia, la alta glucosa en la sangre, ¿y qué va a pasar? Esto se ha estudiado mucho. Va a haber tanta glucosa en la sangre que vamos a tener los productos de glicosilación avanzada o AGEs en inglés, que hay receptores que los detectan. Esto se relaciona con un aumento de inflamación sistémico, un aumento en el estrés oxidativo, flujos metabólicos alterados, cambios epigenéticos y alteraciones mitocondriales. Y son estas alteraciones las que justamente van a ser muy dañinas
sobre todo en la micro y la macrovasculatura. La micro y la macrovasculatura, de hecho, son las responsables de la enfermedad renal, se daña la microvasculatura del riñón, la ceguera de la retina, se daña la microvasculatura de la retina y entonces eso provoca ceguera. Los procesos inflamatorios producen aterosclerosis y entonces eso lleva a los infartos, en fin, infartos del miocardio y cerebrovasculares, deterioro cognitivo, entre otros, ¿no? Entonces, la vasculatura, al estar expuesta a las altas concentraciones de glucosa, es muy sensible. Además, tiene este receptor GLUT que no es dependiente de insulina. Entonces, mientras más glucosa haya en la sangre, más glucosa van a internalizar las células vasculares. Entonces, la micro y la macrovasculatura es particularmente sensible a todas las patologías asociadas a la hiperglicemia y a la diabetes. ¿Qué pasa? Entonces, esto es un poco retomando. Vamos a tener una población sana, que de pronto desarrolla diabetes, vamos a tener diabetes no controlada, va a haber el aumento de inflamación, de esto que les estoy hablando, estrés oxidativo, flujos metabólicos alterados que van a llevar a las patologías de las que les estaba hablando. En México ni siquiera es el punto, pero bueno, incluso si se logra controlar la diabetes, les digo, ojalá hubiera más diabetes controlados en México, lo que se ha observado es que las patologías asociadas a diabetes siguen ocurriendo aún en una diabetes controlada. A este fenómeno que se observó clínicamente en muchos estudios, se le llamó memoria metabólica. Memoria metabólica, o también conocido como efecto legado, se refiere al fenómeno de progresión continua de las complicaciones de la diabetes, incluso después de lograr un control glicémico, que como les digo en México ni siquiera estamos acá. Nuestra mayoría de los pacientes pues están acá mal controlados, eh, pero bueno, finalmente el término de memoria metabólica se acuñó desde el punto de vista médico hace mucho tiempo. Entonces, en mi laboratorio, lo que decidimos hacer para estudiar este fenómeno de memoria metabólica in vitro, decidimos hacer un modelo de memoria metabólica in vitro, donde además pudiéramos estudiar molecularmente si esto se relaciona con el epigenoma y las marcas epigenéticas de las cuales yo les he estado hablando. Entonces, nuestro modelo celular fueron células endoteliales de vena de cordón umbilical humano, por toda la relevancia del tejido vascular de la cual ya les hablé. Entonces, nosotros teníamos células que teníamos 4 días a 5.5 milimolar de glucosa, que equivale a 100 miligramos por decilitro, que es lo que esperamos todos tuvimos hoy en la mañana. Luego los poníamos 4 días a una concentración de 30 milimolar, que es muy alta, son 540 miligramos por decilitro de glucosa, es muy, muy alta, pero se puede observar en personas con diabetes. Las dejábamos 4 días a las células en esta concentración y luego las regresábamos por otros 4 días a una concentración de normoglucemia. Y esta es la condición que nosotros llamaremos como memoria. Y entonces nos preguntamos si había cambios en la expresión de genes, cambios epigenéticos, cambios metabólicos y cambios en el estrés oxidativo. Lo primero que siempre me preguntan es si las células se estaban dividiendo en nuestro modelo. Entonces, esto sí, esto se los digo, durante los 8 días, esta es una curva de crecimiento de células, las células se están dividiendo. Entonces, no es que estemos estudiando al final de nuestros tratamientos, al final de los 8 días de tratamiento de alta y baja, no es que estemos estudiando la misma célula. Hubo 4 divisiones en alta glucosa y 4 divisiones en baja glucosa posterior al tratamiento. Eh, Estos son algunos datos de, bueno, que no se altera el ciclo celular, no se altera la viabilidad, no esperábamos que la glucosa alterara demasiado esto. Poquito se dividen ligeramente, poquitito más lento las células en glucosa, pero realmente es mínimo el retraso que hay. Las divisiones son cada 24 horas. Y entonces, pero bueno, qué pasa metabólicamente? Entonces, esto lo hicimos en colaboración con la doctora Lila Noriega de nutrición, que tienen un equipo que se llama Seahorse, que lo que hace es medir los flujos metabólicos, en particular el consumo de oxígeno, equivalente a la respiración, y una cosa que se llama ICAR, Extracellular Acidification Rate, es indicativo de la glicólisis. Y esto no voy a entrar en detalles porque no es el objetivo de la plática, pero esto nos permite ver qué tanta glicólisis tienen las células y qué también están respirando las células. Y les digo, la que es experta es la doctora Lilia Noriega. Entonces, estas son el tipo de gráficas que obtenemos con el Seahorse. Entonces, como les digo, estamos midiendo el OCR, que es el consumo de oxígeno mitocondrial, y el ICAR, que es la glicólisis. Y lo que podemos ver aquí en las gráficas, esto ya cuantificado, es que las células
con glucosa o que tuvieron la condición de memoria aquí en azul, tienen un menor consumo de oxígeno y una menor glucólisis. O sea, el metabolismo de la célula está afectado. La alta glucosa y la memoria disminuyen la actividad metabólica global y hay un efecto de memoria de estos eventos. Esto está en condiciones basales y en condiciones estresadas, que el equipo también permite con fármacos estresar a las células para ver cómo responden a estos estresores metabólicos. Otra cosa, entonces, bueno, aquí teníamos esto nos demostraba que teníamos un modelo de memoria metabólica en las células endoteliales de cordón umbilical humano. Otra cosa que nos interesó también en nuestras condiciones de normoglicemia, alta glicemia y memoria fue medir el estrés oxidativo. Esto lo hicimos mediante citometría de flujo usando dihidrorrodamina, que no mide todo el estrés oxidativo, pero mide eh, ciertas especies reactivas de oxígeno. Y una vez más, la glucosa aumenta, como está reportado el estrés oxidativo, aumentando la fluorescencia de la dihidrorrodamina. Y en memoria, si bien no está al mismo nivel, seguramente va de bajada, pero hay una diferencia entre las condiciones de normoglucemia. Entonces, esto abonaba, entonces teníamos una memoria metabólica y una memoria oxidativa ante el estímulo transitorio de glucosa. Y ahora lo que realmente nos abocamos en mi laboratorio y lo que era más novedoso, esto ya medio estaba reportado, era si había cambios transcripcionales asociados a esta memoria. Para esto hicimos análisis de transcriptoma a nivel de genoma completo mediante RNA-seq, y estos son los resultados, los que les voy a mostrar a continuación. Entonces aquí hicimos triplicados analizando todo el transcriptoma. Entonces, por ejemplo, aquí en este PSA, en esta gráfica de análisis de componentes principales, cada punto es, como les digo, es un triplicado. Podemos ver aquí tenemos las muestras de normoglicemia y cómo se asocian las células, analizando la varianza de los perfiles transcripcionales. Las de memoria y las de 30 milimolar se asocian, y lo cual nos dice que son probablemente más parecidas. Cuando hicimos el análisis de los genes diferenciales, esto de acá es tomando todo el transcriptoma como un todo. Aquí ya cada punto, en estos volcano plots, cada punto representa un gen. Y en estos volcano plot, los genes, o sea, se toman dos threshold, un threshold de sobreexpresión y un threshold de valor estadístico. Entonces, todo lo que está en rojo son genes que definimos como genes diferencialmente expresados. Son genes que pasan el, la razón de cambio de sobreexpresión o subexpresión y la estadística para que los tomemos como significativos entre los triplicados. Entonces pueden ver, por ejemplo, alta glucosa contra control, pues tenemos casi más de 1000 genes diferencialmente expresados, 900 a la alta, 200, 140 a la baja. Memoria contra control también, pero aquí lo que es interesante, memoria contra alta glucosa, tenemos 16 genes diferencialmente expresados. O sea, no, son muy parecidas. La muestra de memoria y la de alta glucosa son extremadamente parecidas, solamente hay 16 genes que no son idénticos según estos análisis. Entonces, esto nos habla que también existe una memoria transcripcional del insulto hiperglicémico transitorio. Estos volcano plots son una manera de ver los datos. Otra manera de ver los datos ya son estos mapas de calor, estos heat maps, donde vemos los DEX. DEX son Differential Express Genes, son los genes que pasaron nuestro threshold estadístico que nosotros definimos. Cada columna es un triplicado, entonces tenemos otra vez la normoglicemia, alta glucosa y memoria. Y este es un Z-score, entonces es para normalizar los datos. Entonces podemos ver que hay unos datos, unos genes, cada línea es un gen, que están sobreexpresados tanto en alta como en baja glucosa y otros que están subexpresados y que son diferentes al control. Entonces es otra manera de visualizar los datos. Podemos hacer estos juegos entre alta glucosa y control, memoria en control. Por ejemplo, encontramos casi 800 genes que son compartidos entre memoria y alta glucosa cuando comparamos cada una contra el control. Y bueno, están los upregulados y los downregulados que estamos viendo. Esto, bueno, son los genes totales. Lo que hacemos es un análisis de ontología genética, ver qué genes están aquí, ay, perdón, qué genes están cambiando aquí. Entonces, por ejemplo, entre los genes que están sobreexpresados en alta glucosa, vemos, por ejemplo, TGF-beta, TNF, FOXO, respuesta a los AGEs, a los productos de glicación avanzada, todos estos están sobreexpresados. Y en los de memoria, otra vez, vemos a P53, TGF-beta, y un pathway en particular de respuesta antioxidante, que es de NRF2, que va a ser importante más adelante en mi charla.
Entonces, estos son las vías genéticas de estos genes que están diferencialmente alterados en nuestros tratamientos. En mi laboratorio nos interesa, como les digo, la epigenética, la regulación transcripcional. Entonces, una cosa que hicimos, bueno, teníamos estos genes diferencialmente expresados y estas vías, decidimos hacer un análisis de motivos de los promotores de estos genes, a ver qué encontrábamos. Y encontramos estos motivos en los genes sobreregulados y estos motivos en los downregulados, en los de alta glucosa y en los de memoria. Y algo que nos llamó mucho la atención es que en los genes downregulados estaba este motivo, que TGA, luego una C o una G, TCA, que es perteneciente a la familia de BISIP. Otra vez, esto va a ser importante más adelante en mi charla. Este, pero lo que nos interesaba un poco era si podrían estos factores de transcripción estar alterando el epigenoma, ¿no? Estos cambios como yo les dije, en mi laboratorio nos interesa la epigenética. Entonces decidimos eh, realizar otra metodología de la cual yo me entrené en mi postdoctorado que se llama ATAC-seq. ATAC-seq quiere decir Assay for Transposase Accessible Chromatin Using Sequencing. Es una técnica muy poderosa, muy sencilla de hacer, por eso también me gusta, donde se incuban las células con una transposasa. Una transposasa es una proteína viral que puede cortar e introducir secuencias de DNA en la cromatina, en el DNA. Y esto se hace en tales condiciones, se pone muy poca enzima, de tal manera que esto ocurra de manera preferente en regiones accesibles y en regiones cerradas ocurra menos preferentemente. Y cuando uno secuencia, uno va a ver estos picos, que son picos de accesibilidad de cromatina, donde los nucleosomas estén más abiertos, y estos suelen correlacionar con promotores y con enhancers. Entonces, realizamos el ATAC-seq en nuestras condiciones de control, de memoria y de alta glucosa. Tenemos 79,000 picos de identidad entre todos. Hay 45,000 picos que son comunes entre todas las células, independientemente de las condiciones, pero tenemos un número importante de picos que son exclusivos de alta glucosa, exclusivos de control, exclusivos de memoria e incluso compartidos, 9,740 compartidos entre alta glucosa y memoria que no estaban en el control. Entonces, estos son los que llamamos realmente son una memoria. La glucosa hizo que cambiaran, que se abrieran o que se alteraran, y en la condición de memoria permanecen, a pesar de que tenemos nuevos en la condición de memoria. Bueno, es donde están los picos, no me voy a tener esto, están la mayoría en regiones intergénicas y intrónicas, estos son como están. Y esto es un poquito cómo se ven. Estos mapas de calor aquí estoy, digamos, estamos viendo todos los sitios en el genoma, cada línea sería un sitio en el genoma y estamos alineándolos, cómo se ve la accesibilidad de la cromatina. Entonces, mientras más oscuro hay mayor pico. Entonces, y aquí, bueno, estaría estos pileups que les dicen, aquí estaríamos, digamos, graficando el promedio de todas estas columnas en la condición control, HG, high glucose y memoria. Entonces, por ejemplo, lo que descubrimos es que la glucosa estaba haciendo que ciertas regiones aumentaran su accesibilidad y permanecieran abiertas en memoria, aunque había otras, la minoría, por ejemplo, se estaban más abiertas en el control y estaban perdiendo accesibilidad en, em, en la condición de alta glucosa y memoria, lo cual se puede ver también acá. Esta es otra manera de graficarlo. En estas gráficas de violín los llamamos regiones diferentemente accesibles o DARS, por Differentially Accessible Regions. Teníamos 500 más o menos, 425 que estaban más accesibles, aquí está el control, y cómo están más accesibles en alta glucosa y permanecen más accesibles en memoria, y 66 que estaban perdiendo accesibilidad, se estaban quedando más cerradas, y tanto en alta glucosa como en memoria. Entonces, esto nos hablaba que también había una memoria epigenética del evento hiperglucémico. Eh, Estas regiones, como les decía, están en regiones intergénicas, o sea, no tanto en los genes, sino en regiones entre genes. Y esto es algo que a mí me ha interesado mucho porque en las regiones intergénicas están los llamados enhancers. Los enhancers son secuencias distales que regulan el nivel, la temporalidad y la localización de la expresión genética, reclutando factores de transcripción y reguladores epigenéticos, y hacen estos loops. Justamente este sería el promotor, este sería el enhancer. Entonces, cuando se hace este loop, se va a juntar el enhancer con el promotor y esto va a regular la potencia y la temporalidad de la expresión genética de un gen.
Entonces nos preguntamos si estas regiones, que estos DARs, estas regiones que estaban cambiando accesibilidad en la cromatina, serían enhancers. Entonces, de nuestros 491 DARs, los correlacionamos con marcas públicas de ChIP-seq, de marcas de histonas de H3K4 monometilada y H3K27 acetilada. No voy a entrar en detalles, pero esas son marcas típicas de enhancers. Esto te dice en el genoma, si ves esas marcas, esos son enhancers. Entonces, de estos 491 DARs que teníamos, 13% eran enhancer, los pudimos clasificar como enhancer, eran 63 enhancers, que estaban, otra vez, esto ya solo es en el grupo de estos DARS, estaban aumentando accesibilidad y también algunos otros perdiendo accesibilidad. Aquí les pongo unos ejemplos. Los cambios son sutiles, por ejemplo, espero que puedan ver, estos son los picos que me marcan los enhancers de las marcas de histonas. Las dos marcas de histonas me están marcando los enhancers, y por ejemplo, este es uno que está ganando accesibilidad en el control. No es que no esté ausente, está presente, pero está más accesible en alta glucosa y en memoria. Y por otro lado, que estaba más accesible en control, está perdiendo accesibilidad está perdiendo accesibilidad en alta glucosa en memoria. Entonces tenemos estos dos escenarios donde ganan o pierden accesibilidad a los enhancers. Pero por supuesto esto, bueno, está muy bonito esto de los enhancers. Esto tiene una consecuencia funcional a los genes que regulan. Entonces lo que hicimos fue simplemente mapear o correlacionar la expresión del gen más cercano al enhancer putativo que nosotros estábamos viendo que estaba cambiando. Entonces, esto es otra vez, son los datos de ATAC-seq, cómo están aumentando, por ejemplo, estos aumentando su accesibilidad y luego manteniendo la memoria, no están regresando al control, si bien no están prácticamente igual que en alta glucosa. Y como les digo, nos fuimos a una ventana de 100 kilobases, ver qué genes estaban cerca y ver cómo estaba la relación de esos genes. Y lo que vimos es que en el RNA-seq más o menos hay una relación, y bueno, probamos toda la estadística, de que los genes cercanos están teniendo un comportamiento similar. Entonces, la accesibilidad de los enhancers está correlacionando con la expresión de genes cercanos en una ventana de 100 kilobases. Y otra vez, el análisis de las vías genéticas, por ejemplo, de estos genes que están cercanos a enhancer, que están cambiando accesibilidad, nos vemos términos de resistencia a insulina y del pathway de insulina. Entonces parece ser que aquí pues, son genes relevantes. También hicimos el análisis de Homer, perdón, es así se llama el software para analizar los factores de transcripción. Y otra vez vimos el mismo motivo del cual yo les había hablado antes, que es el de la familia BCIP. Entonces esto, como les digo, este motivo BCIP nos había estado saliendo varias veces. Otra vez esto va a ser importante a la charla. Otra cosa que vimos fue, bueno, está muy bien esto de accesibilidad, pero también quisimos evaluar las histonas, cómo estaban las marcas de las histonas, si estábamos teniendo marcas epigenéticas distintas. Yo les hablé muy brevemente al principio, tenemos el octámero de las histonas, el DNA alrededor de las histonas, y tenemos los aminos terminales de las histonas que pueden ser modificados químicamente. Entonces, por ejemplo, la acetilación de la K-lisina 27 del histón H3 es una marca de activación, mientras que la trimetilación de la lisina 27 del histón H3, K es por la lisina, es una marca de represión. Entonces, tenemos distintas marcas que nos marcan cosas activas o genes represivos. Y esto es a nivel de promotores, o sea, estas marcas están distribuidas de manera heterogénea a lo largo del genoma, no es que todo el genoma tenga la misma marca. Entonces, otra estudiante, Olga Dame, hizo una técnica que se llama Cut and Tag. No voy a entrar en muchos detalles, nos costó muchísimo trabajo echarla a andar, pero bueno, se aíslan los núcleos, se les pone un anticuerpo contra la marca de histona que uno quiera evaluar, se incuban o sea, hacen distintas incubaciones con distintos anticuerpos, y luego se usa una transposasa como en el ATAC, nada más que aquí va dirigida específicamente al anticuerpo para, digamos, cortar las regiones que estén alrededor de donde estaba el anticuerpo y después secuenciar. Y entonces uno puede mapear a nivel de genoma completo dónde estaban tal o cual marca dependiendo de qué anticuerpo había estado. Entonces se llama cut and tag porque se corta y se taguean con la transposasa y luego se secuencia y entonces tiene uno toda la parafernalia de marcas de histones. Y esto es, por ejemplo, cómo se ve. Aquí estamos evaluando H3K27 trimetilada, que es una marca represiva.
Esto es un gen, ahorita no importa qué gen, entonces se ven estos picos, estos son los picos de marcas epigenéticas a lo largo del gen. Esto es una marca represiva, entonces aquí asumimos que este gen estaba reprimido en la condición control. En alta glucosa se está perdiendo represión, aquí hay una disminución, y la pregunta aquí, ¿tiene memoria este cambio epigenético? Por lo menos en esta marca no, en la condición de memoria se restablece otra vez la represión de esta marca, de la H3K27 trimetilada, se restablece. Esto, pues, estamos viendo aquí un ejemplo, un gen en particular, random, simplemente escogimos uno del genoma, pero bueno, ¿cómo se ve a nivel de genoma completo? Pues tenemos estos heatmaps. Entonces, a través de cada línea es una región donde sabemos que está esta marca epigenética. Vemos, por ejemplo, aquí, bueno, nos centramos en las que se pierde la marca epigenética en alta glucosa, pero luego en memoria se recupera. Entonces, esta marca no tiene memoria. Eh, si bien la glucosa induce cambios globales en esta marca, no tiene memoria. Este, esto me lo voy a saltar de las vías genéticas, pero luego, por ejemplo, este es un ejemplo bien interesante. Esta es la acetilación del mismo residuo de lisina, es la lisina 27 acetilada de listón H3, y esta marca nos gustó mucho porque esta marca sí tiene memoria. Por ejemplo, aquí en control, estas son regiones que en alta glucosa están ganando esta marca, pero luego en memoria están manteniendo esta marca. Esta es una región que tenía esta marca, la perdió en alta glucosa y en memoria no la recuperó. Entonces, esta es una marca que sí tiene memoria en nuestro estímulo transitorio de glucosa. Este, haciendo un análisis otra vez de las vías, bueno, pero ¿qué genes están aquí ganando y teniendo memoria y todo esto? Entonces, haciendo un análisis de las vías, esto es otra manera de representar la ontología genética. Por ejemplo, estos genes están relacionados con la vía de TGF-beta y la regulación de matriz extracelular. Esto se sabe que está alterado en la diabetes, parte de la aterosclerosis y de todo lo que pasa, pues es justamente inflamación mediada por TGF-beta y de regulación de la matriz extracelular. Y en los genes que están perdiendo esta marca epigenética, por ejemplo, vemos que están respuesta a estímulos químicos. Y esta es una marca de activación. Entonces, el hecho de que la pierdan probablemente implica que están teniendo una peor respuesta a estímulos químicos. Claro, esto en el contexto de la glucosa podría correlacionarse con pues, parte de la patología endotelial de la diabetes. Y este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto es todo el genoma, unos ejemplos globales como este gen de aquí en particular está tanto en alta glucosa como en memoria está ganando esta marca y este otro gen, este pico de accesibilidad, lo está perdiendo y no se está recuperando por lo menos al mismo nivel en la condición de memoria. Esta es otra marca muy interesante que es la trimetilación, de hecho es trimetilación, me faltó aquí un 3, es la trimetilación de la lisina 4 del listón H3, que es una marca que se asocia a promotores activos. Entonces vean aquí qué bonito, ¿no? Tenemos todos estos genes que se cambian con glucosa, se activan, ganan esta marca y permanecen activa con glucosa, estos otros genes que tienen el sentido opuesto de la marca, ¿no? Y aquí estamos viendo otra vez regulación de TGF-beta y de la matriz extracelular, genes relacionados a diabetes mellitus tipo 1, y por otro lado, lo que se está los que están en los genes que están perdiendo esta marca, vemos hipoxia, angiogénesis y VEGF que también está involucrado en las células vasculares, y esto, dado que esto es una marca de activación, estas vías estarían a la baja y estas estarían a la alta. ¿Cómo se ve otra vez? Un ejemplo, como se ve aquí, como este pico ganó y se mantuvo, y este perdió y no recuperó. Entonces, bueno, hicimos otras marcas. Entonces, si bien la marca de represión sí responde, no tiene memoria, estas dos marcas, la acetilación de la lisina 27 y la trimetilación de la lisina 4, que son marcas de activación, responden a glucosa y sí tienen memoria. Otra marca de enhancers, la H3K4 monometilada, esta no responde, no cambia, tampoco la K9, estos datos no se los presento, pero bueno, por lo menos estas dos marcas de activación sí tiene memoria. Entonces esto consolida que un estímulo transitorio de glucosa puede inducir una memoria celular epigenética. Entonces es un pequeño resumen hasta ahora de lo que les he presentado. Entonces tenemos una memoria metabólica, una memoria oxidativa, una memoria transcripcional y una memoria epigenética en los enhancers. Y
una cosa que les he estado hablando es que algo que siempre nos aparecía era este motivo de la familia BICIP, que ya un análisis más particular en realidad es el motivo de NRF2, y que es justamente de la respuesta antioxidante que está disminuida en nuestras células. Y entonces, como el título de mi charla era justamente, ¿es posible prevenir o borrar la memoria metabólica? Y dado que teníamos este motivo, este factor de transcripción que estaba a la baja, que estaba perdiendo y las vías de NRF estaba a la baja, decidimos explorar si la sobreexpresión de este factor de transcripción pudiera revertir la memoria metabólica que nosotros estábamos hablando. Muy brevemente, RNF2, a lo mejor han oído hablar de él. RNF2 es un factor maestro de la respuesta antioxidante. RNF2 está usualmente en el citoesqueleto unido a KIP1, entonces lo tiene ahí secuestrado. Cuando hay aumento de especies reactivas de oxígeno, KIP1 se oxida y entonces las cisteínas cambian y entonces se libera RNF2. NRF2 se fosforila, se trasloca al núcleo donde reconoce unas secuencias ARE, que son Antioxidant Response Elements, y entonces, una vez ya unidos sus promotores secuencias blanco con otras proteínas MAP, induce la respuesta de genes antioxidantes y de detoxificación. Y como les digo, nosotros veíamos que RNF2 estaba a la baja y también en los motivos que estábamos perdiendo accesibilidad estaba RNF2. Entonces decidimos hacer lo que todo el mundo hace, que es sobreexpresar RNF2 y ver qué pasa. Entonces conseguimos un lentivirus que sobreexpresaba la versión humana de RNF2 unido a GFP y entonces producimos lentivirus, se los pusimos a nuestras células, teníamos una sobreexpresión, como son lentivirus, una sobreexpresión brutal de este factor de transcripción, y entonces evaluamos cómo se veía, qué pasaba con los genes que sabíamos que estaban alterados en memoria y alta glucosa, qué pasaba cuando hacíamos la sobreexpresión de RNF2 y como esperábamos un poco, se restablece el fenotipo transcripcional. Aquí estamos normalizando a alta glucosa, entonces por eso se ve aquí en blanco, pero entonces la sobreexpresión de 30 milimolar o en memoria, RNF2 estaba revirtiendo al fenotipo. Esto ya analizando ya el porcentaje de genes, estamos rescatando al 80% de los genes que estaban alterados en la condición de alta glucosa o el 74% que permanecían en la condición de memoria, estamos rescatando a la inmensa mayoría de los genes. No todos, ustedes me pueden decir, hay un 26-20% que no se rescata, es verdad, pero la mayoría se estaban rescatando eh, a, a la condición de normoglicemia. Pero bueno, esto está muy bien los lentivirus, pero pues en un paciente no le vamos a poder poner un lentivirus. Entonces buscamos si había algún enfoque farmacológico para activar la vía de RNF2. Y resulta que sí, es una molécula que se llama sulforafano, que inhibe a KIP1, como que hace un mimic, como si estuviera a estrés oxidativo, pero en realidad no hay. Y entonces, como este KIP1 es el inhibidor de NRF2, pues el inhibidor del inhibidor es un activador de la vía de RNF2. Y resulta que el sulforafano, aparte de ustedes seguramente han oído que el brócoli es muy bueno para el cáncer y no sé qué tanto. Bueno, esto viene de que el brócoli, en particular el germen de brócoli y los vegetales cruciformes como la col, las coles de Bruselas, el repollo, tienen mucho sulforafano. Bueno, de hecho tienen al precursor del sulforafano y cuando uno se las come crudas y las muerde, hay una enzima que convierte al precursor del sulforafano en sulforafano. Entonces hay que comer brócoli crudo y masticarlo para activar esta vía de RNF2. Y entonces aquí repetimos el experimento, pero aquí además pusimos al sulforafano después de nuestro estímulo de hiperglucémico, porque lo que habíamos hecho con los lentivirus era ponerlos desde el principio. Entonces, bueno, pues metodológicamente era lo que podíamos hacer, ¿no? En los lentivirus para sobreexpresar RNF2 se los poníamos antes, durante el tratamiento, y pues bueno, obviamente veíamos un efecto. Pero un enfoque farmacológico, lo que nos interesaba no era tanto poner el sulforafano durante la hiperglucemia, sino poner el sulforafano después de que ya ocurrió la hiperglucemia, pensando en una persona diabética que ya la detectaste, ya le estás controlando la diabetes y entonces le podrías dar sulforafano para revertir esta memoria metabólica. Entonces pusimos el sulforafano justo en el momento que hacíamos el switch a la normoglicemia después del estímulo hiperglucémico. El sulforafano en nuestro tratamiento no estaba afectando la división celular ni la viabilidad de las células,
El tratamiento con sulforafano, probamos varias concentraciones de sulforafano, 2.5 milimolar, 1 milimolar y 0.5 milimolar, y bueno, vimos que había una dosis respuesta. Poner mucho sulforafano sí estaba afectando un poquito la viabilidad de las células, entonces nos quedamos con una concentración que estaba activando, por ejemplo, está activando RNF2, y estos son la homoxigenasa 1 y NQ1, son enzimas de la respuesta antioxidante, cómo se está activando ante entonces nuestro estímulo con sulforafano estaba activando la vía de RNF2 y los blancos de RNF2. Y cómo estaba aquí el RNA-seq, cuando hicimos el RNA-seq, pues cómo estaban recuperándose otra vez con su SF de sulforafano, cómo se estaba recuperando la expresión. Aquí estábamos recuperando más o menos la mitad, aquí son los genes rescatados de alta glucosa y memoria, estábamos rescatando la mitad más o menos de los genes, no es completo, no rescatamos todos los genes, rescatamos más o menos la mitad de los genes, pero por ejemplo de las vías de los genes eran vías justamente de inflamación, focal adhesion, TGF-beta, TNF, el metabolismo de glutatión y justamente la vía de RNF2 y de FOXO, que es también involucrado en la vía de insulina. Justamente estábamos rescatando lo que nosotros creemos que son las vías relevantes de la patología de la glucosa, las estábamos rescatando. Además hicimos unos RT-PCRs justamente para ver, para corroborar, esto era RNA-seq, pero bueno, cómo estaba viendo. Entonces estos son RT-PCRs, por ejemplo, de TGF-beta 2. Esto está, cómo esto normalizado en normoglicemia, cómo se sobreexpresa en alta glucosa, cómo en la condición de memoria permanece sobreexpresado, y el sulforafano estaba revirtiendo la sobreexpresión de TGF-beta, le estaba disminuyendo incluso a niveles más bajos de lo que estábamos viendo. La sobreexpresión de TGF-beta en la diabetes está vinculada a la patogénesis de complicaciones diabéticas, incluida la disfunción de las células beta y la nefropatía diabética, promoviendo la fibrosis renal, la inflamación, la autofagia en las células epiteliales tubulares proximales. Entonces, justamente estamos revirtiendo la sobreexpresión de TGF-beta. Otro gen es la folistatina. La folistatina circulante elevada se relaciona con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y trastornos cardiometabólicos. Otra vez, la alta glucosa y la memoria, la folistatina se aumenta y nuestro sulforafano, tanto en la condición de alta glucosa como en la condición de memoria, la está revirtiendo. Y estos son otros genes, retinoblastoma otra vez, lo estamos llevando a los niveles basales. PPAR gamma, este regulador maestro de la diferenciación adipoide, pero que también está involucrado en disfunción endotelial, que estaba a la baja y está en nuestra condición de alta glucosa y memoria, y lo estamos recuperando con la condición de sulforafano, y este HMOX, esta homoxigenasa, que también es parte de la respuesta antioxidante, que está a la baja, en alta y memoria, y lo estamos obviamente sobreexpresando. Entonces, estos, como les digo, estos son RT-PCRs. Esto es un poco de las vías, las que estamos, esto es un heatmap con base en los datos de RNA-seq. Entonces, cómo estamos recuperando estos sulforafano, cómo estamos recuperando las vías de inflamación, el pathway de TGF-beta y, bueno, por supuesto, el pathway de RNF2, ya sea con la sobreexpresión o con el sulforafano, lo estamos activando como era de esperarse. Y ya finalmente, ¿qué pasa con el epigenoma? Estaba el sulforafano cambiando el epigenoma. Entonces también hicimos ATAC-seq, ya no hicimos el COT-ANTAC, pero hicimos el ATAC-seq en la condición de memoria y memoria con sulforafano. Y también estábamos recuperando el 80% de la accesibilidad de la cromatina. Por ejemplo, aquí esto es la condición control, la condición de memoria, cómo ganaron accesibilidad, y el sulforafano, cómo está recuperando, que se estén cerrando estas regiones, y aquí estas regiones que estaban perdiendo accesibilidad, el sulforafano rescata la accesibilidad. Entonces, el sulforafano restablece esta memoria epigenética, por lo menos en lo que refiere a la accesibilidad de la cromatina. Bueno, y también vimos otra cosa que se sabe es, eh, fuimos a ver los genes que estaban cerca en estos dominios topológicamente asociados. Ahora lo que sabemos es que estos genes y los enhancers están ocurriendo en estos TATs, estos dominios topológicamente asociados, cómo están
interaccionando, entonces evaluamos si había datos estaban ya mapeados los TATs en nuestra línea celular, fuimos muy afortunados, entonces no tuvimos que hacerlo. Entonces analizamos si dentro de estos dominios topológicamente asociados estábamos recuperando la sobreexpresión de estos genes y la respuesta es que sí. Entonces tenemos en estos tags, teníamos el sulforafano estaba recuperando tanto la expresión como la accesibilidad. Aquí, esta es memoria, perdón, normoglicemia, memoria y memoria con sulforafano, entonces cómo están recuperándose más similares a los niveles dentro de los TATs que estábamos viendo. Entonces, el resumen del trabajo es que si las células Hubeck presentan un fenómeno de memoria metabólica, oxidativa, transcripcional y epigenética ante un estímulo hiperglucémico transitorio. Los factores de transcripción de la familia BCIP, en particular RNF2, parece jugar un papel central. Y la activación de la vía de RNF2 previene o revierte, que es lo importante, la memoria transcripcional y epigenética en vivo. Y el sulforafano podría entonces, que por cierto se vende como suplemento alimenticio, podría tener importantes beneficios para prevenir las complicaciones a lo largo de la diabetes y la memoria metabólica en aquellos pacientes donde ya se haya establecido, donde ya se haya controlado la diabetes, podrías entonces revertir los efectos de la memoria metabólica. Con esto nada más me queda agradecerles a ustedes por su atención, agradecer a Martí Wilson, que es el estudiante de doctorado que hizo la mayoría de este trabajo, y Olga Dame, otra estudiante de doctorado, que es la que está ahorita analizando justamente las marcas de histonas. Y pues con esto, bueno, ya el financiamiento, con la CIT de GAPA y otras fuentes de financiamiento. Y bueno, con esto terminaría y estaré contento de aceptar alguna pregunta si es que hay. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación y muchas felicidades por su trabajo. El seminario está abierto a preguntas. ¿Hay preguntas para el doctor Valdés? Adelante, Paula, por favor. Gracias, Julián. Qué bonito trabajo. Muchas felicidades a ti y a todo tu grupo. Tengo Gracias. muchas preguntas. De hecho, si me quieren interrumpir alguien más, por favor hágalo y les doy chance de preguntar. La Claro. primera sobre el modelo. Este estímulo, ¿qué similitud biológica tiene? ¿O en qué caso se daría esta concentración de glucosa por este tiempo? Y también, ¿cuánto dura esta memoria? ¿Es permanente o se revierte en algún momento? Esa es mi primera pregunta. Ahorita tengo más. Ok, mira, de tu primera pregunta, ¿qué tan fisiológico es? O sea, mantener 30 milimolar, que es casi 500 de glucosa, pues sí se llega a dar en pacientes diabéticos muy mal controlados, casi coma diabético, pero también yo no soy médico ni clínico, pero lo que hablando con algunos médicos, realmente lo que le pasa a las personas diabéticas es que empiezan a tener picos de hiperglucemia y luego de hipoglicemia, ¿no? Empiezan a oscilar, ¿no? Terriblemente, o sea, se les sube y luego se toman la metformina y se les baja, entonces empiezan a oscilar, pero nos decían que sí, que hay gente que empieza a tener varios días, también en los pacientes pues ya llevan años, ¿no? O sea, la diabetes muchas veces es silenciosa, no están controlados, entonces pues quién sabe cuánto tiempo tienen, se toman una Coca-Cola y un pastel y se les ha de subir muchísimo, se sienten mal, y pues esto es por años, ¿no? Años y años, años, años de diabetes descontrolada. Pero sí llegan a tener, hasta donde sé, lo que nos dijeron los clínicos es que sí llegan a tener estos niveles de glucosa, aunque te digo, empiezan de pronto y luego se les baja y luego se les sube y entonces, o sea, un relajo, ¿no? Eh, claro, las células endoteliales no se dividen tan rápido en pacientes, en los adultos, ¿no? Por ahí hay unos papers que revisamos, se dividen muy lento. Aquí mis células, como eran de cordón umbilical, se están dividiendo cada 24 horas. Entonces, quizás eso sea equivalente a años en comparación a nuestras células. Pero bueno, no lo sé. Respecto a tu segunda pregunta, justamente nos preguntó un revisor y hicimos unos experimentos. Sí se pierde, no todos los genes, ya solo lo hicimos por RT-PCR. Había unos genes que hicimos porque también el cultivo celular no te deja tanto, entonces hicimos hasta 12 días, o sea, todo lo que le presenté son 4 y 4, y entonces nos fuimos hasta 12 días, que es más o menos lo que te permiten las células.
algunos genes iban a bajada, otros se perdían, pero había otros, ahorita no me acuerdo cuáles, que permanecían. Entonces yo creo que sí se pierde, finalmente el epigenoma se tiene que adaptar a la nueva condición de normoglicemia, pero pues en una persona diabética que pasa años no controlada con picos de glucosa, pues yo creo que ahí se puede establecer bastante robustamente. Muchas gracias. Oye, déjame intentar de decir mi otra pregunta. Eh, lo que yo había entendido de tus resultados es que la glucosa cambia el epigenoma, ¿no? Cambia la accesibilidad y por lo tanto se expresan diferente los genes. Entonces, la primera parte de mi pregunta es qué hay entre glucosa y este cambio en las histonas. Claro. Y la Eh, segunda parte, o sea, yo había entendido que esta expresión de genes eh, modificaba, bueno, más bien los cambios epigenéticos modificaban la activación de NRF2. Y entonces yo esperaba que cuando pusieras el sulforafano no se cambiara la epigenética, sino solo se activara NRF2. Pero parece que el sulforafano está haciendo algo como mucho más arriba, porque está modificando la accesibilidad de los genes, ¿no? Entonces, esa sería como la primera parte de mi pregunta. ¿Dónde está, cómo ves tú el orden de los eventos que está pasando y qué está pasando entre glucosa y modificación de las histonas? Ujú. Empezando por tu segunda pregunta, claro, es muy bueno. O sea, el RNF2 se está activando. Al ser un factor de transcripción RNF2, pues va a tener muchísimos blancos y esos a su vez van a tener otros blancos. Entonces, no solamente estamos viendo los, los blancos o sea, cuando se sobreexpresa cualquier factor de transcripción vas a tener cambios epigenéticos. Pues lo que hacen los factores de transcripción. Este, entonces, y seguramente hay unos directos y unos indirectos. Al activar la respuesta antioxidante vía RNF2 y las homoxigenasas y todo lo que tiene que hacer RNF2, pues tendrá hará otras señales, disminuir inflamación, no sé qué, que tendrán otros blancos epigenéticos. Entonces no es directo, o sea, los análisis epigenéticos no están restringidos a solamente los blancos de RNF2. Entonces por eso vemos esta enorme cantidad de cambios. Eh, esa sería mi... Y lo mismo con la glucosa, o sea, la glucosa, es muy buena tu pregunta, ¿cuál es el link entre glucosa y cambios yo te diría, entre cambios transcripcionales y cambios epigenéticos? Pues debe ser muchas cosas, ¿no? Cualquier factor de transcripción que cambie, pues va a cambiar el epigenoma y la transcripción de todo. Y seguramente es pleiotrópico y seguramente es directo y indirecto. Por otro lado, el metabolismo se sabe ahora, sabemos que tiene una correlación directa con el epigenoma. Por ejemplo, el SAM, la S-adenosine-metionina, es el substrato de metilación de todo en la célula, incluido todas las histonas. Y por otro lado, si tú saturas de glucosa, vas a tener mayores posas de acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es el sustrato de la acetilación de las histonas. Y los reguladores epigenéticos son muy sensibles a las concentraciones de estos sustratos, tanto del SAM como de la acetilcoenzima A. Y de hecho, el alfa-cetoglutarato y el oxalacetato y otros metabolitos intermedios del ciclo de Krebs que van a estar saturados ante el estímulo hiperglicémico, eso seguro, este, van, son cofactores de reguladores epigenéticos. Entonces está muy ligado toda la regulación epigenética con todo el metabolismo. Entonces, cualquier alteración metabólica vas a alterar las posas, y el NAD y el NADH también, o sea, vas a tener las sirtuinas, que son desacetilasas de histonas, entonces también o sea, fíjate, todo lo que te estoy diciendo, el SAM, el acetilcoenzima, NAD, NADH, alfa-cetocorolato, o como se llame, todos estos van a ser reguladores epigenéticos a fin de cuentas indirectamente. Entonces hay una relación súper estrecha entre las modificaciones de histonas. ¿Cómo se está dando ya? ¿Por qué estoy perdiendo a Polycom y por qué no sé qué? Pues bueno, eso ya faltará que otro estudiante llegue y lo caracterice, pero sí hay una relación directa entre el metabolismo y el epigenoma. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, voy a abusar de que yo te invité y te voy a hacer una última pregunta. Adelante, ella, feliz. Este, la última pregunta es,
el papel, la activación de NRF2 por el sulforafano Ujú, también bueno, tendría principalmente una respuesta antioxidante, aunque también NRF2 regula otras cosas, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué tanto en el fenotipo que tú ves está involucrado este papel antioxidante? Y si podrías ver lo mismo con un tratamiento antioxidante, solo Mm. evitando el estrés oxidativo que causa la glucosa. Es muy buena pregunta, sí. Hay, hay gente que ha usado en modelos similares moléculas antioxidantes y también funcionan para revertir incluso modelos de memoria metabólica. Entonces, yo diría que sí, pero seguramente pues es pleiotrópico, ¿no? Todo lo que le hace la glucosa. Si bien aumenta el estrés oxidativo, pero pues activa vías antioxidantes y RNF2, como dices, si bien tiene un papel muy importante en la respuesta antioxidante, tiene otros blancos. Entonces, sería interesante ver si un antioxidante per se, tipo, bueno, ahorita no sé ni qué antioxidante probaría, pero si o sea, una molécula que realmente atrape radicales libres, tuviera un efecto similar, o a lo mejor la combinación de las dos, pues sería mejor, habría que probarlo. Y sobre todo en vivo, ¿no? O sea, lo que sería interesante sería pues, pasar a un modelo en vivo, ¿no? De ratones y ponerle sulforafano con un antioxidante. Muy bien, pues muchísimas gracias y ya te dejo para los demás. Muy bien. Gracias, Paula. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Valdés? Así que no veo manitas levantadas. Yo, bueno, a mí me gustaría preguntarle, doctor, si existirá un umbral de los niveles de glucosa para la activación de esa memoria. Es decir, no sé si 500 es como el umbral o quizá desde que tienen 200 ya se puede activar como la memoria. Pues esa es muy buena pregunta. O sea, nosotros cuando comemos, pues se nos sube la glucosa a niveles fisiológicos, ¿no? Eh, y se nos puede creo que subir bastante, pero bueno, tienes todo, yo creo que es una cosa de, pues sí, un umbral y sobre todo tiempo, a lo mejor no pasa nada si un día se te sube mucho la glucosa, pero pues una persona ya con diabetes, bueno, y la resistencia a insulina es muy compleja, ¿no? Hay otras cosas involucradas y tienes usualmente obesidad y una inflamación sistémica crónica, seguramente yo diría que es el tiempo, mientras más tiempo una persona pase con diabetes no controlada y tenga estos picos y bajadas, yo siempre he pensado que también la hipoglicemia debe también jugar un papel ahí. Este, yo creo que mientras más tiempo pase una persona con diabetes más no controlada, pues más fácil. Experimentalmente no probamos un threshold, ¿no? O sea que hubiera sido interesante, ¿no? Probar, pues, ir de 50 en 50 subiendo la glucosa, pero bueno, nos fuimos un poco al extremo, ¿no? En in vitro se usa entre 25 y 30 milimolares, lo que más se usa como un modelo de hiperglucemia, ¿no? Aunque también, por ejemplo, todo el DIMEM comercial es alta glucosa, ¿no? Ya todo lo que vemos en cultivo muchas veces lo estamos cultivando las células en alta glucosa, ¿no? Hay el DIMEM low glucose, que es el que tiene 5.5 miligramos de glucosa, es es normoglicemia, pero pues, en el cultivo todo lo que hacemos, si ustedes checan su DIMEM, probablemente tenga mucha glucosa, ¿no? Entonces ahí, pues, ¿qué estás estudiando, no? Estás estudiando ya unas células que están en un ambiente hiperglucémico, pero bueno, esa es otra historia. Cierto. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene una pregunta para el doctor Valdés? Yo, Adelante. hola, ¿qué tal? Soy Paulina Cortés. Hola, Julián, Lina, muchas gracias por la charla y mucho gusto en verte. Es un igualmente. trabajo sumamente interesante y un modelo muy bonito. Yo me quedé pensando si ustedes a las JUVEC les ponen insulina o cuál sería aquí el rol que la insulina estaría jugando, ¿no? Ya para entender como el modelo endotelial de lo que pasa a nivel de un paciente, ¿no? Aquí yo supongo, sin saber mucho sobre cuál es realmente la necesidad de la insulina para que las células endoteliales tomen la glucosa, asumo que como otras células del organismo sí la necesitan para meter
glucosa. Entonces me quedé preguntándome si su modelo uno tendrá insulina, dos, si estos efectos entonces de la glucosa, de la hiperglicemia que ustedes están induciendo, eh, son comparables a lo que pasa fisiológicamente o cómo se está eh, este, Sí, efectuando el no, efecto fíjate, fisiológico, el efecto de la hiperglucemia en su modelo. ajá, es muy buena pregunta. Creo que sí tiene insulina el medio, pues, o el suero fetal bovino que le ponemos, pues seguro lleva insulina, pero el punto es que las células endoteliales Por eso, expresan a GLUT1, que es el transportador que es no dependiente de insulina. Entonces, las células endoteliales por eso son tan sensibles, porque justamente el uptake de glucosa es independiente de insulina. por eso. Entonces, mientras depende nada más de la KM y del GLUT1 y de la concentración de glucosa extracelular, a más glucosa extracelular, Ya. más meten. Entonces, seguramente creo que sí expresan un poquito de GLUT4, que es el dependiente de la vía de insulina, pero mayoritariamente la entrada es independiente de insulina. Por eso justamente el epitelio es tan sensible. Estas células, más glucosa extracelular, más meten. Ujú. Creo que se trabó. Sería con hiperglicemia, pero también hiperinsulinemia, que probablemente tuviera otros efectos, ¿no? Además de, Ahí a lo mejor se ya no trabó un poquito. favorecería Ah, mucha más sí, no, o sea, insulina ya no favorecería mucho más la entrada. O sea, ajá, en teoría. entrada Habría de que probar. glucosa, pero sí podría hacer otras cosas. Sí, sí, seguro. Seguro haría otras cosas. Ok, ya, muy bien. Y luego otra pregunta que me queda es, eh, ya debe haber algunos estudios en donde eh, dos, o sea, ustedes lo usan muy apropiadamente para lo que querían evaluar después del periodo de hiperglicemia, ¿no? Para ver si eso afecta esa parte de memoria. Pero ya sea tu grupo o algunos otros han estudiado si el aumentar NRF2 protege a las células endoteliales de hacer bueno, de responder de esa manera a las altas cantidades de glucosa, en primer lugar, o sea, como pensando si esto también funcionaría para aquellos pacientes que están experimentando esos picos de hiperglicemia con un efecto preventivo antes de Sí, que se establezcan los sí, picos. sí, lo checamos solo por RT-PCR, poner el sulforafano en alta glucosa, y sí, también previene. O sea, definitivamente. O sea, un poco lo que más entrada es si la revertía, pero también la previene, sí lo corroboramos. Ok, muchas gracias. Y la otra es, tal vez ya no entraste mucho ahí o yo me distraje, pero no capté cómo ustedes o bien otros grupos están pensando que el sulfarafano tenga esos efectos para aumentar en RF2. No, se cortó muchísimo, no te oí bien. O sea, me preguntabas de cómo la Sí, vía yo de acción también del tengo sulforafano. algunos problemas. A ver. Tal vez si quitas tu cámara. Ajá, a ver, voy a escribir la pregunta en el chat mejor y que mientras Ok, hable alguien más si tiene la mano levantada. Muchas ok. gracias. Gracias, doctora Paulina. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario para el doctor Valdés? Adelante, doctor Lenny. Doctor Valdés, ¿cómo está? Buenos días. Bien. Estaba pensando desde el principio de la plática que no tengo una idea clara de qué pasa cuando se absorben los sacáridos. Y uno de los discursos, digamos,
menos formales es que la fructosa y cosas de alto contenido fructosa son las que tienen más impacto en la absorción rápida de los sacáridos y de alguna manera lo que llega al torrente sanguíneo puede ser ya otra forma de los sacáridos, ¿no? Entonces, ¿cómo en un cultivo puede uno tener algo más realista, como lo mismo que le respondía a la doctora Maicot respecto a las oscilaciones que va a tener y digamos ni siquiera patológicas, ¿no? La ingesta de alimentos siempre va a subir la glucosa en sangre. Entonces, ¿cómo Ujú. se podría, qué sentido tendría establecer, claro, las limitantes del cultivo, ¿no? ¿Qué sentido tendría establecer estos ciclos sin que fuera algo tan crónico, ¿no? Como esta superexposición a glucosa, sino ¿cómo llamarlo? Como una rutina que tienda hacia eso sin ser crónica, ¿no? Perdón, más bien siendo crónica sin ser aguda. No sé si me expliqué. En realidad son dos preguntas. ¿Por qué no darles fructosa y qué efecto cree usted que tendría que estuviera en ciclos estos altas y bajas de sacáridos, de glucosa, de lo que sea, ¿no? Mira, de la primera, la verdad que no sé tanta fisiología. Hasta donde entiendo, o sea, nosotros podemos hacer gluconeogénesis, ¿no? Entonces muchas veces, pues lo que tiene, y el cerebro, por ejemplo, pues hasta donde sé, pues solo la única fuente de energía es la glucosa. Entonces como que sí estamos muy acostumbrados a usar a la glucosa como fuente de energía. Otra vez, no sé de absorción, no, la fisiología ya me gana, no sé tanto. Eh, yo pensaría que, o sea, finalmente se va a metabolizar, ¿no? La fructosa, glucosa, pues van a acabar metabolizadas, o sea, todas acaban en ciclo de Krebs, hasta donde, no estoy diciendo una barbaridad, pero hasta donde sé, todas acaban en producir acetilcoenzima A para la fosforilación oxidativa. Eh, por ejemplo, otra cosa que más bien yo me preocuparía es el estrés osmótico. La alta glucosa es una fuerza osmolar muy grande. Entonces, por ejemplo, nosotros, algo que no mencioné es en los experimentos de RNA-seq, en los primeros sobre todo, poníamos manitol para justamente compensar la osmolaridad, un metabolito un osmolito no metabolizable. Entonces poníamos manitol para justamente discriminar en que lo que estuviéramos viendo no fue un efecto porque ya poner 30 milimolar de glucosa ya osmolarmente es bastante. Pero también es parte de la fisiología, o sea, los pacientes con diabetes, pues también tienen, o sea, la osmolaridad de la sangre les aumenta muchísimo. Entonces también la otro argumento sería por qué quiere separar el estrés osmolar del estrés glucémico cuando un paciente diabético tiene los dos al mismo tiempo. Creo que por eso les da incluso mucha sed, ¿no? Porque tratan de diluir la sangre. Respecto a lo otro de los ciclos que preguntabas sí, o sea, en algún momento hicimos una prueba de poner, teníamos un DIMEM sin glucosa, entonces podíamos realmente hacer unos experimentos donde lleváramos a las células a hipoglicemia, porque, o sea, y entonces les poníamos 12 horas alta glucosa y luego les poníamos hipoglicemia, porque eso también genera mucho estrés, ¿no? Entonces, pero al final era un relajo y no se veía nada claro. Yo creo que o sea, yo creo que sería muy interesante porque yo que nosotros, pues justamente tenemos ayuno, se te baja la glucosa y luego se te sube y los pacientes diabéticos, hasta donde sé, empiezan a oscilar de hiperglucemia a hipoglicemia, ¿no? O sea, está tan descontrolado todo que empiezan a oscilar, o sea, muy fuertemente. Eso seguramente implica en establecer memorias transcripcionales, epigenéticas, oxidativas y patológicas de todo tipo, seguramente. Entonces, bueno, espero haber respondido más o menos la pregunta, Lenny. Sí, claro. Oye, y ahorita que mencionas eso y atando que tus células, tus Hubex sí se están dividiendo, ¿alguna vez Ujú. intentaron separar las células nuevas para ver que en efecto célula madre e hija arrastrara ya los cambios en la cromatina? Ya. Vaya a ver en efecto la herencia de esta epigenética. Ujú. En teoría, dado que el cultivo aumentó y sabemos que como es un cultivo primario de vena de cordón umbilical, yo pensaría que todo, no lo puedo asegurar, tendría que ser un linear tracing o algo,
pero yo pensaría que todas se están dividiendo y las que no se dividieron, pues se diluyeron y seguramente son poquitas porque, o sea, empezamos con, yo qué sé, con 1 millón de células y luego hacemos el experimento con 4 millones de células, por eso vemos que hubo 4 divisiones ahí. Entonces yo pensaría que por lo menos en mi modelo todas se están dividiendo y no hicimos algo así como tan fino de ver una división contra 2 divisiones, ¿no? Que estaría interesante, pero no lo hicimos. Muy bien, muchas gracias. Ahí dejo que se puedan leer las cosas del chat. Ajá, Gusto si verte, quieres. Julián. Igualmente, Lenin, un abrazo. Paulina le pregunta, ¿cómo el cómo el sulforafano activa a NRF2 en el endotelio? Sí, eso sí está muy bien caracterizado. RNF2 está de manera basal, secuestrado en el citoesqueleto, unido a KIP1, una proteína KIP1 que tiene unos puentes disulfuros que cuando aumenta el estrés oxidativo, se oxidan las cisteínas y el cambio conformacional de KIP1 libera a NRF2 y una vez libre se fosforila, que también hay una vía que regula la fosforilación, pero bueno, es el estrés oxidativo que oxida a KIP1 que libera RNF2 y RNF2 entonces se va al núcleo. Lo que hace el sulforafano es justamente hacer un mimic, digamos, de atacar a las cisteínas de KIP1 como si hubiera estrés oxidativo cuando en realidad no lo hay, por eso no es una molécula antioxidante, lo que hace es inducir el cambio conformacional similar al que el estrés oxidativo haría en KIP1 y entonces liberar RNF2 y entonces RNF2 se va al núcleo. Entonces por eso el sulforafano en sí no es una molécula antioxidante, está activando la vía antioxidante a través de inhibir al inhibidor de RNF2. Estaría muy interesante combinar su modelo con una forma de envejecimiento. Hay modelos in vitro de endotelio envejecido, pues no lo sé, la verdad. Eh, o sea, sé que las células se dejan de dividir, o sea, las puedes mantener unos 10, 15 pases, más o menos, y sabiendo que mantienen sus propiedades de endotelio, pero como tal de envejecimiento, pues de tomar de animales. No, a mí lo que me gustaría es pasar a un modelo animal, la verdad. Eso sería como lo que me gustaría hacer. Y Dalia pregunta, muchas gracias por las felicitaciones. ¿La memoria metabólica es posible que esté relacionada con el timing inmunológico que se ha descrito en células mieloides, particularmente porque para la producción de citocinas, después de un priming, las células necesitan reprogramar su paisaje metabólico y epigenético? Pues sí, seguramente el timing y la inflamación y las citocinas, seguramente, pues ya en vivo, pues todo está conectado, ¿no? Tienes inflamación, la glucosa debe hacer otras cosas, afectar otras células, afectar células inmunes, la aterosclerosis, las placas de aterosclerosis, no, otra vez no soy experto, pero sé que hay procesos muy complejos, ¿no? De células inmunes, calcio, depósitos de calcio, depósito de colesterol. Usualmente la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, está hiperrelacionada a obesidad, ¿no? Entonces, pues tienes también todo el componente de ácidos grasos y de colesterol circulando, que también va a estar jugando un papel muy importante. Ujú. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario adicional para el doctor Valdés? Sí, sí, puedo, si ya nadie más, sobre todo Adelante, adelante. los más besados en el tema. Pasar a un modelo animal. Entonces, una de las cosas que filosóficamente yo me cuestiono es hacia dónde iría el resultado perfecto de trabajo como el tuyo. A que se dé un tratamiento a la gente con diabetes o a que sin cambiar nuestros hábitos alimenticios tomemos un suplemento que nos proteja. Es filosófica, ¿no? ¿Qué ves tú en el futuro? No, yo definitivamente me iría idealmente a pacientes que ya identificaste con diabetes, que ya les diste tratamiento, que ya hicieron cambios en el estilo de vida, que ya tienen una diabetes controlada hasta donde se pueda
pero que desafortunadamente ya se les estableció una memoria epigenética y transcripcional patológica y que los datos demuestran que aún con una diabetes bien controlada van a seguir teniendo retinopatías y problemas y nefropatías a pesar de tener una diabetes controlada por, si quieres tú, los años de diabetes no controlada. En ese universo de personas que ya los identificaste en los servicios de salud, que ya lo están controlando, quizás una terapia con sulforafano de unos meses, quizás ni siquiera necesita ser una terapia de por vida, pues que tú pudieras borrar esa memoria epigenética patológica y revertirla. Eso sería el mundo ideal. O sea, acaba de salir un paper muy sonado, a lo mejor lo vieron en Nature, en noviembre salió, donde ven un poco una memoria epigenética y transcripcional relacionada a obesidad en humanos, en pacientes que se sometieron a una cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, esto que pues les engrapan, no sé bien qué hacen, pero el chiste es que algo es una operación muy invasiva donde les engrapan, les conectan el estófago, el intestino, no sé qué, y entonces pierden 20% del peso. Claro, estamos hablando de pacientes con obesidad mórbida. Y entonces bajan muchísimo de peso, es muy invasiva, pero muy efectiva. Y entonces se fueron a ver en esos pacientes que ya bajaron muchísimo de peso, cómo estaba el epigenoma y el transcriptoma versus pacientes normales. Y lo que vieron es que a pesar de la pérdida de peso, epigenéticamente y transcripcionalmente, las células no eran iguales. Y luego en un modelo animal, es muy bonito el trabajo porque luego tienen animales donde suben de peso, luego los bajan de peso a fuerzas, porque el pobre animal lo pones a dieta porque no le queda de otra, y luego les vuelves a dar eh, dieta alta en grasa y los animales que tuvieron esta subida y esta bajada se disparan de peso brutalmente en comparación con los que no eran obesos. Y es lo que nos pasa, o sea, ¿por qué? O sea, una vez que subiste mucho de peso, bajas, pues ¿por qué te da el rebote? Pues porque epigenéticamente, y en este paper lo demuestran, epigenéticamente ya hay un priming del pasado, y aunque ahora bajas de peso, pues ante un segundo estímulo de obesidad, pero aquí se podría, bueno, o sea, se podría extrapolar a la glucosa, pues se te dispara todo porque ya todo el priming, como decían por ahí, todo el epigenoma y el transcriptoma están listos para regresar a ese estado que pues a lo mejor la célula no sabe que es patológico, pero que ya se estableció. Entonces yo creo que el sulforafano, regresando al punto o sea, en un paciente con diabetes, quizás podría ayudarles mucho. Claro, para eso habría que hacer modelos animales y demostrarlo experimentalmente antes de sugerirlo como una terapia, ¿no? Pero tampoco quiero ser yo irresponsable y decir que la gente se tome sulforafano. Pero lo que es un hecho es que el sulforafano lo venden como suplemento alimenticio, no regulado en México y en Estados Unidos. Ujú. Esa sería mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, Julián. Ok. Gracias. Adelante, Ah, ahí Pablo. hay otra mano. Gracias, Dulce. Gracias, Julián. Otra pregunta. Estos nuevos tratamientos para la obesidad y la diabetes, como los del GLP-1 que están teniendo como un boom en Estados Unidos, sobre todo, ¿se sabe que puedan regular también el epigenoma? No que yo sepa, no que yo sepa, pues como esto es ¿cómo se llama? Sí, el Ozempic y ¿cómo se llama? Ay, el compuesto activo, sí, son agonistas de GLP-1, ¿no? De este péptido que secretamos después de comer, ¿no? Y que regula, GLP-1. GLP-1, que regula muchísimo la ingesta y aparentemente hace milagros y regula la resistencia a insulina y regula todo, ¿no? Pues sería interesante, a lo mejor ahora para ahora sí meto un proyecto para evaluar los efectos epigenéticos de GLP-1, ¿no? Hasta donde yo sé, no se sabe, pero no dudo que ya lo estén empezando a buscar, porque estos van a ser una revolución, bueno, se supone que van a ser tan importantes como las estatinas, ¿no? Están siendo. Están Ujú. siendo, ¿no? Están diciendo que van a revolucionar la manera en cómo se trata la obesidad. Entonces, y justamente son fármacos que se desarrollaron, hasta donde sé, para diabetes, porque regulan, creo que mejoran la resistencia a la insulina, pero sé que son para diabetes y la gente se lo está tomando para bajar de peso, no diabéticos. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias.
Pues no, al contrario, muchísimas gracias y espero verlos la próxima vez en vivo y a todo color, en persona. Muchas gracias, doctor, por su ponencia y gracias a todos por su asistencia. Hasta luego, buen Muchas día. gracias, Hasta Julián. luego. Hasta luego. Hasta luego.